Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos hoy viernes 26 de abril del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que recibe la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit 75% de quejas contra corporaciones policíacas. En otras noticias veremos que en México, según UNICEF, 3 de cada 4 niños tienen carencias básicas. Además veremos que ha iniciado ya la 9ª semana de vacunación en las Américas. Entre otras noticias veremos que defensores del pueblo de Iberoamérica se encuentran analizando en Perú los derechos de los indígenas. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Antes de iniciar con nuestras noticias en materia de derechos humanos a nivel nacional, le informo que hoy, como desde el año 1970, hoy 26 de abril, celebramos, según Naciones Unidas, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Esto con el objetivo de fomentar el debate sobre el papel que desempeña la misma propiedad intelectual a la hora de alentar la innovación y la creatividad. De esta forma iniciamos con nuestra información nacional. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, el licenciado Guillermo Huicot Rivas Álvarez, dio a conocer que el 75% de las quejas recibidas ante el organismo son por abuso de autoridad y detenciones arbitrarias de policías. En la entrevista, el ombudsman Nayarita mencionó que luego de que en el año 2012 representó el 80% de las quejas totales, en lo que va de este año, dijo, se ha reducido hasta un 5% el número de estos señalamientos. Además, indicó que por el origen del uso de la fuerza pública que ejercen las corporaciones policíacas de la entidad, se ha insistido en observaciones que exigen meramente en el cuidado y preservación de los derechos humanos, además de que se capacita en estas mismas materias a los policías. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco lleva a cabo una capacitación sobre derechos humanos a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y Seguridad Pública, donde se abordan distintos temas que ayudan, por supuesto, a la actualización y conocimientos en la materia de derechos humanos. Por su parte, el subinspector operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, el señor Jesús de Anda Zambrano, manifestó que con el curso se brindará una mejor atención, un mayor trato y un servicio a la ciudadanía. También señaló que en la capacitación de 2 días se verán distintos temas como servidores públicos y los derechos humanos, seguridad pública como precepto fundamental de los derechos humanos, principios básicos sobre el empleo de la fuerza física, entre otros temas. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, Joel Arnulfo Correa Chacón, informó que en la reciente reunión con organismos de derechos humanos se presentó una propuesta para buscar la forma de atender a las violaciones que se dan entre los connacionales migrantes. Además, expuso que este modelo se tomará de Zacatecas en base al de la 4ª visitaduría de atención de este estado, que solo existe en la entidad para la implementación en el resto de los estados de nuestra república, pero principalmente en aquellos con presencia migratoria. Correa Chacón precisó que dicha propuesta fue hecha a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, quien buscará impulsar la presencia de módulos en nuestro país para que los migrantes puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos que les sean cometidas. En el Día Internacional del Libro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí lleva a cabo una jornada de círculos de lectura en derechos humanos. Esto con la finalidad de que las niñas y los niños puedan descubrir la lectura como medio para poder aprender a conocer y disfrutar de sus derechos y responsabilidades. La inauguración del programa se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Rigoberta Menchú, en la sede de la institución, donde asistió, por supuesto, el presidente de la comisión, Jorge Vega Arroyo.
de tal forma que de manera divertida las y los participantes lograron descubrir las ventajas que tienen los libros y se sorprendieron al saber que precisamente el 23 de abril de 1916, cuando se celebra el Día del Libro, fallecieron los escritores tan famosos como William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro efectuó este miércoles el Maratón por los Derechos Humanos y por una Convivencia Pacífica en la Secundaria Técnica número 8 Jesús Romero del municipio de Huimilpan. Por supuesto que fue personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro como del Ayuntamiento de Huimilpan quienes capacitaron a estudiantes de 15 telesecundarias y una secundaria técnica del municipio sobre el significado de los derechos humanos, mismos que señaló el ombudsman Miguel Nava Alvarado, relacionan tanto vida, educación y salud a fin de vivir libres de violencia. En esto todo en materia nacional, es momento de que conozcamos usted y yo la información más relevante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. La Oficina para América Latina y el Caribe de la UNICEF, con sede en Panamá, informó que desde el miércoles pasado se están administrando vacunas en diferentes naciones de Latinoamérica para poder erradicar enfermedades, esto como parte de la 9ª semana de la vacunación que se está llevando a cabo en la región de las Américas. De acuerdo a un comunicado, durante la jornada que se extenderá hasta este próximo domingo, se podrá vacunar contra la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, la difteria, el tétanos, sobre la fiebre amarilla, el rotavirus y la neumonía bacteriana. También esta campaña que comenzó este miércoles en la frontera entre Belice y Guatemala, bajo el lema Vacunación, una responsabilidad compartida, vale la pena señalar que esta es liderada por la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y es respaldada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ...14 defensores del pueblo de distintos países de Iberoamérica se reúnen desde el día de ayer en Lima, Perú, para analizar el tema al derecho a la consulta previo a los pueblos indígenas. La cita de la Federación Iberoamericana del Ombudsman fue inaugurada por la vicepresidenta de Perú, Marisol Espinosa, el presidente de la FIO, Anselmo Cela, y el defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Perú señaló que este encuentro, que culmina el día de hoy, viernes, permitirá abordar distintos temas como la implementación del derecho a la consulta previa, la construcción de una ciudadanía intercultural y los aportes a las defensorías en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Según UNICEF, en México, 3 de cada 4 menores de edad padecen carencias fundamentales que impiden el pleno ejercicio de sus derechos. Así lo advirtió en días pasados al Senado de la República Mexicana. Por su parte, Isabel Crowley, representante de UNICEF en nuestro país, y Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentaron este informe Adolescentes en México 2008-2010, en el cual se observa que el 21.4 millones de estos padecen de marginación extrema, de tal forma que ante miembros de las comisiones de derechos humanos, de gobernación y de atención a grupos vulnerables, la funcionaria de la UNICEF estableció además que la marginación de estos futuros ciudadanos, es decir, de estos menores, constituye sin duda un obstáculo al crecimiento económico nacional. Bien, es momento de conocer la información a nivel internacional. A fin de este mes llegarán a la República Democrática del Congo los primeros contingentes sudafricanos de la Fuerza de Intervención de Naciones Unidas, el nuevo mandato que el Foro Mundial dio su presencia en ese país de África Central. Cabe recordar que fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien resolvió este pasado 28 de marzo el poder modificar el tenor de la misión de estas personas en la República Democrática del Congo, que hasta ahora se verán limitados a la estabilización y el mantenimiento de la paz para dar lugar a una brigada de intervención con capacidad de utilizar la fuerza.
Esta brigada, que pasará a formar parte de la MONUSCO, estará compuesta por tropas que aportarán Tanzania, Mozambique y Sudáfrica. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia advirtió este miércoles de que al menos 250,000 niños y niñas que empezaron primaria en el curso 2012-2013 y unos 30,000 que cursan la secundaria podrían perder el año escolar, esto a causa del conflicto que se está viviendo en la República Centroafricana. A través de un comunicado de prensa, la UNICEF ha pedido a las autoridades de aquel país que lleven a cabo acciones rápidas para poder reabrir las escuelas y evitar así que casi 300,000 niños y niñas pierdan este año en las escuelas. Mientras tanto, la UNICEF está tratando de encontrar opciones para poder facilitar lugares seguros para que las niñas y los niños puedan aprender y, por supuesto, jugar. La Asamblea General de Naciones Unidas rindió este pasado miércoles un homenaje al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, quien murió el año pasado, y este fue el padre del edificio central de la sede del organismo en Nueva York. Durante su intervención en la Asamblea General, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recordó que el arquitecto brasileño dijo en varias ocasiones que lo más importante en su vida no era la arquitectura, sino el intentar cambiar el mundo, lo cual destacó siempre que estuvo perturbado por la brecha que existía entre los ricos y los pobres. Cabe recordar que la carrera de este arquitecto famoso, fallecido en Río de Janeiro este pasado 5 de diciembre, a los 104 años de edad, fue víctima de una infección respiratoria y fue excepcionalmente un largo e ilustre en sus obras, además de talentoso, y reflejó un profundo humanismo. Es momento de que usted y yo conozcamos parte de las labores que realizó durante esta semana personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Durante el día lunes y martes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, junto a su homóloga, la Comisión Nacional, llevaron a cabo el seminario Temas Transversales sobre Igualdad de Género, el cual se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Tribunal Estatal Electoral. A este asistieron gran cantidad de personas provenientes de distintos sectores de la sociedad, como estudiantes, amas de casa, profesionistas, académicas, entre otras. En otra información, este pasado lunes, personal de capacitación de la Oficina Regional que atiende el municipio de Carichí ofreció una capacitación sobre derechos humanos a más de 100 alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 22. También en otras noticias, este pasado martes, la Oficina Regional en Ciudad Cuauhtémoc capacitó a 22 alumnos de la Academia de Policía en temas de derechos humanistas. Y bien, de esta forma damos por terminada nuestras noticias a nivel Iberoamérica, nacional e internacional, pero le informo que con motivo de la celebración del Día de la Niñez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua festeja el día de hoy en sus instalaciones con distintas actividades a las niñas y los niños que por este día están representando la presidencia y el consejo de este organismo. En un momento más contaremos con la presencia del presidente de esta comisión, el licenciado José Luis Armendáriz González, quien nos hablará de la importancia que tiene este día para los derechos humanos, y además tendremos la oportunidad de conocer a quienes conformarán por hoy el Consejo Infantil y a la niña presidenta. Vamos a un corte y regresamos.